Bueno, aquí tenemos a Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Bueno, La CENU. tenemos un informe del Banco Central, ellos lo han llamado carta abierta y están llamando al público a leer sobre el modelo económico de República Dominicana. Un modelo económico que desde el sindicalismo ha sido denunciado como explotador, como que mantiene los bajos salarios, y nos preguntamos qué va a hacer el sector sindical en este año 2019 en lo que respecta a las demandas de alza salarial, de readecuar el poder adquisitivo de la población. Es curioso que el gobernador del Banco Central hablara del tema, incluso así como de Solayo, dejó caer la idea de que el empresariado había estado cuestionando, dice él, el tema del código laboral y como diciendo que el tema del salario, en el caso del sector privado, se estanca por la existencia del código laboral y la cesantía. Él no entró en detalle sobre ese aspecto, pero ligeramente lo abordó. Ahora, yo tengo que decir algo. Desde la autoridad gubernamental, en el tema del salario, no es aconsejable que ellos intervengan mucho, intentando dar lecciones y demás, porque entonces se le puede recordar lo que en su primer intervención, después de ser presidente, dijo precisamente el presidente de Medina, en un acto con empresarios, refiriéndose a un tema de la vivienda. Él dijo, con los salarios que se viven en el país, no, la gente no puede acceder a la vivienda. Y dijo, nadie puede vivir, dijo así, con 10,000 pesos con un mensuales. sueldo de 10,000 pesos. Y esto a propósito hay que recordar que en el sector público precisamente hay mucha gente, incluidos los pensionados, que ganan menos de eso. Que ganan menos de 10,000, que ganan 5,117 pesos. Nosotros, por ejemplo... Pero Pepe, sí. Ahora hay consenso, sí, porque hasta el empresariado tiene que reconocerlo, de que la gente gana muy poco. Lo está haciendo el gobernador del Banco Central, lo hizo el presidente, tú lo has dicho, en algún momento. Y ustedes, por supuesto, lo saben muy bien, que son muy bajos los salarios. Ahora, ¿qué hacer para reajustar los salarios? Ayer Luis Vargas, estuvo aquí un economista, y desmontaba un argumento que siempre se dice que es el problema de la productividad, que los trabajadores tienen muy poca formación, etcétera. Y Luis demostraba con datos de que la productividad ha ido ascendiendo sustancialmente en el país, sin embargo los salarios disminuyendo en términos de poder adquisitivo. ¿Qué es lo que se puede hacer como sociedad para remediar esa situación? Analicemos lo que pasó, por ejemplo, en el 2017, recién pasado. Nosotros, como ustedes saben, tuvimos una larga discusión con los empresarios y se llegó a un acuerdo. Se aumentó 20%, fraccionado, 13 y 7. Se cerró el aumento precisamente ahora, en noviembre, con el 7 que completó el 20. Esos salarios inmediatamente... Son los salarios mínimos. Se aumentaron solo a lo mínimo. La inflación, por supuesto, lo absorbió, vino un aumento de los combustibles, bestial, rápido, ¿verdad que sí? Y ese salario fue inmediatamente absorbido por esa inflación que se disparó como fruto del tema combustible. El tema es, Adalberto y Ana Mitila, que nosotros tenemos una limitación que nos da el código, en el sentido de que nos obliga prácticamente por ley a referirnos solo a los salarios mínimos cuando estamos en la discusión de la estructura que se llama Comité Nacional de Salarios. Como ustedes saben, es un mecanismo tripartita, intervienen los empresarios, interviene el Estado, interviene el movimiento sindical. Teóricamente, lo que se plantea es, ese comité discute el mínimo, pero cada empresa, luego del mínimo discutido, entonces,
con sus trabajadores llegará a acuerdo para reajustar el resto de los salarios que no son el mínimo. Ahora, ¿qué ocurre en la práctica? En las empresas, precisamente cuando se llega al acuerdo del mínimo, algunas hacen ajustes y dicen, bueno, hay que diferenciar el trabajador que está por encima del mínimo del que gana el mínimo, porque gana el mínimo, por ejemplo, es un conserje, el que gana más del mínimo es un operario. Bueno, vamos a ponerle 500 pesos para diferenciarlo del otro, o vamos a ponerle 700 pesos para diferenciarlo del otro. No se aumenta, por ejemplo, en una proporción. No se dice, por ejemplo, bueno, si fue el 20 al mínimo, aumentémosle el 20 a los demás salarios, o aumentémosle el 15 a los demás salarios. Pero el movimiento sindical no se ha propuesto nunca modificar esa parte del Código Laboral. Mira, lo que tiene que ver con el... En dos ocasiones lo intentamos. Lo intentamos cuando el doctor Albuquerque era ministro de Trabajo, lo intentamos cuando el doctor Milton Ray Guevara era ministro de Trabajo, en dos gobiernos distintos. Se mandó inclusive un anteproyecto al Congreso, pero le digo a ustedes, los empresarios visitaron esos organismos, se reunieron con legisladores, le dijeron que hacer eso era ponerlo a ellos contra la espada y la pared, que si se imponía por decreto, por ley, un aumento salarial, habría una hecatombe. Sencillamente los legisladores echaron hacia atrás y no fue posible. Antes ustedes, las centrales sindicales, presionaban, se movilizaban, pero parece que las centrales han perdido toda la capacidad de convocatoria ya y de poder para tener, ser tomadas en cuenta por el gobierno, por el empresariado. ¿Qué es lo que ha pasado? No es tanto, ¿no? Ocurre, ¿verdad? Pero no tanto, porque si así fuera, ya el Código Laboral, por ejemplo, estuviera modificado, como lo quieren los empresarios, ¿verdad? Porque no te olvides que ellos tienen 5 años planteando que el código se modifique para eliminar la cesantía. Y hoy, a día de hoy, ese objetivo no se ha logrado. No porque no se lo han propuesto, ellos quieren eso. Y no lo ha logrado porque el movimiento sindical ha resistido a esa posibilidad. Eso quiere decir que independientemente de que esas altas movilizaciones no ocurran, no es porque el movimiento sindical ha sido, le ha sido totalmente imposible resistir. El movimiento sindical ha resistido, pero hay que decir algo también. El movimiento logra también algunos convenios, algunos acuerdos donde tiene organización, que a veces limita por sí misma su propia capacidad de movilización. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa donde tú tienes un sindicato, ¿verdad?, organizado, que discute un convenio, ¿entiendes? Y que este tema del mínimo no es un tema, ¿me entiendes? No es un tema. Está resuelto. Porque cada 2 años se revisan los salarios, que una empresa donde no hay organización. Ocurre que donde hay organización y hay resultados de convenio, ese trabajador se siente menos motivado a una movilización por una reivindicación que ya él tiene. ¿Dónde que tú tienes que lograr que la gente asuma y se movilice? Es en el lugar donde precisamente no hay organización y ahí por supuesto es más difícil, ¿verdad?, el lograrlo. Entonces, por eso ocurre que el movimiento sindical no es igual, no tiene la misma característica que tienen otros movimientos. Es cierto que en la etapa que tú señalas, Adalberto, habían ciertas alianzas en las que se actuaba de manera conjunta, el movimiento popular, sindical, etcétera, etcétera, se incluían las demandas de los trabajadores dentro de esas demandas generales y por eso la reivindicación salarial aparecía más sumida por el conjunto que ahora, en que estamos actuando, hay que decirlo así, de una manera separada. El movimiento popular por un lado, nosotros por otro, pero usted diría como otro, que hay una, etcétera. como que hay una resignación de los trabajadores a pedir cualquier tipo de reivindicación, a reclamar, sí, no pedir, reclamar. Sí, no hay resignación porque cuando tú le hablas, por ejemplo, a un trabajador de la cesantía, está dispuesto a cualquier cosa, a lo que sea. Cuando tú le hablas de la cesantía laboral, porque él siente ese como un tema que le afecta directamente sus intereses, le quita quizá la única posibilidad que él tiene de cuando se retire de una empresa recibir
algún tipo de protección económica y se resiste a eso. Si tú le hablas al trabajador, por ejemplo, de el tema de las AFP y su lucha por cambiar el sistema de pensiones en República Dominicana, está en disposición de asumirla. Es decir, no hay resignación, sino que más bien existe, por ejemplo, de parte del trabajador organizado, que tiene resuelto, por ejemplo, el tema del salario mínimo, porque tiene un convenio con su empresa, una apatía a movilizarse por un tema que entiende no es de su incumbencia directa. Para él, ¿verdad que sí? Sí. Es para otro trabajador, pero no para él. Se nos ha terminado el tiempo, ¿Entiendes? Pepe, Pepe Abreu, lamentablemente, pero muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Ese es un tema que va a seguir, a persistir durante todo el año probablemente. Ustedes han anunciado una participación en el Comité Nacional de Salario reclamando que se adelante la discusión sobre los salarios mínimos y ya vamos a ver, ahí estaremos nosotros como periodistas reseñando y compartiendo con la población lo que ocurra. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, muchísimas gracias también por habernos acompañado en el día de hoy. De nuevo la invitación para que mañana nos volvamos a juntar desde las 6 aquí en este su telediario 1+1.